Muchas personas no quieren seguir las instrucciones de la autoridad, no quieren autoridad. Dicen, yo quiero hacer lo que a mí se me ocurra, lo que yo quiera, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo no necesito ninguna autoridad, muchos dicen, porque así voy a ser feliz si nadie me dice lo que tengo que hacer. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en las Sagradas Escrituras sobre la autoridad. La autoridad viene de Dios. Vamos a la siguiente. Jesús es el modelo de autoridad. Sigamos. Bueno, el mundo nos presenta la opción de la desobediencia o la obediencia. Nosotros como hijos de Dios, nuestros principios se basan en la obediencia a la autoridad. Pero sin embargo el mundo dice, no, yo quiero ser rebelde, que rebelde está de moda, que me siento bien, sin seguir lo que me dice la autoridad. Y muchos tienen comportamientos de rebeldía, no quieren seguir la autoridad, la siguiente, no quieren oír, la siguiente. Y así está el mundo, ¿no? Pero ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Y vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 13, del 1 al 5. Dice, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Y los cargos públicos existen por la voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen una misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Palabra de Dios. La siguiente. Entonces, dice la palabra de Dios en Romanos 13, versículo 1, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Entonces, la autoridad, ¿quién la da? Dios. Toda autoridad viene de Dios. Entonces, por eso nos dice el Señor que nos debemos someter a las autoridades, o sea, debemos de obedecer. La obediencia, no la rebeldía. La siguiente. Vemos aquí la autoridad. Dios, la autoridad suprema, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, es el creador de todo el universo, el creador nuestro. Y Dios primero, Él ha dispuesto autoridades para el orden. Tenemos la familia, la iglesia, que es el pueblo de Dios, y en la sociedad, diferentes autoridades. Dentro de la familia, los padres. Dentro de la iglesia, el papa, los obispos, los sacerdotes, etc. Y en la sociedad, pues tenemos diferentes autoridades, ¿no? Presidente, en otros casos reyes, emperadores en determinado tiempo, jueces, fiscales, policías, jefes de trabajo, profesores. Entonces, Dios ha dispuesto, como dice la palabra, autoridades, y que nos dice que nos sometamos. La siguiente. Dentro de la familia tenemos a Dios primero, porque somos una familia católica,
una familia católica cristiana. Tenemos a Dios como centro, no a un lado, no cuando me hace falta, Dios siempre primero. Y Dios es la autoridad máxima de papá, de mamá y de los hijos. Y papá y mamá son la autoridad sobre la prole, sobre los hijos. Entonces, Dios dice que nos sometamos a la autoridad. En nuestra familia, la autoridad papá y mamá. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante, sigamos. Dice en el versículo 2, dice, por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. O sea, el que se rebela, el que dice yo no quiero obedecer a la autoridad, dice que está en contra de un decreto y de un mandato de Dios. Y va a tener, dice que, responder por esa rebeldía. Entonces, nuestro Dios nos dice que nos sometamos a la autoridad. Y aquí, dentro de la familia, la autoridad de los padres. No tener rebeldía. Rebeldía es el que se opone a la autoridad, el que no quiere obedecer. Como vimos en las siguientes imágenes, hasta, en las imágenes anteriores, hasta pues el lenguaje no verbal se da cuenta cuando alguien es rebelde. A la siguiente. ¿Y qué dice el Señor de la autoridad de los padres? ¿No? En Efesios 6, 1 al 3, dice lo siguiente: hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Entonces, mire, nos manda, hijos, obedezcan a sus padres, ¿ya? Y todavía tiene una promesa para que seas feliz. Entonces, si tú quieres ser feliz, pues tenemos que obedecer a los padres. Y además dice que vamos a tener una larga vida aquí en la tierra. La siguiente. Y en Colosenses 3:20 nos dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque esto es agradable al Señor. ¿Cuándo hay que obedecer? Siempre, siempre. No cuando me siento bien, cuando estoy desocupado, ¿ya? Sino siempre, o no cuando me gusta hacer lo que me mandan. Tal vez te dicen, arregla tu cuarto, y dice, no me gusta arreglar mi cuarto. Entonces, no dice la palabra de Dios, dice que obedezcan siempre, le guste o no le guste. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué debemos de obedecer. Primero, porque es un mandato del Señor, y segundo también porque es agradable a Dios. Entonces, la autoridad es importante, es lo que pone orden. Y dice la palabra de Dios que el que se opone a la autoridad se opone a un decreto de Dios. Entonces, el oponerse a la autoridad es estar opuesto a lo que Dios ha ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, para que haya orden, Dios nos ha dado autoridades. Porque ¿qué sucede cuando no hay autoridad? Hay lo que es anarquía. Nadie manda, nadie pone orden. ¿Qué pasaría si no hubieran los policías, si no hubieran los jueces, los fiscales? Todo el mundo robaría, mataría. El uno viene y se le coge la cartera a la niña, se le coge la pelota, le pega, lo asesina y no pasa nada. Entonces todo el mundo ya no podría tener un negocio porque todo el mundo va, yo me cojo, porque no hay ley. ¿Ya? Entonces es importante la autoridad. Por eso el Señor ha dispuesto ese orden. Nosotros no vivimos en anarquía. Anarquía significa que no hay autoridad. Y nos dice la Sagrada Escritura que Dios nos dice, sométanse a las autoridades. La siguiente. Tenemos aquí el mundo te incita a ser rebelde. Y no solo el mundo, sino la propia naturaleza caída de nosotros
desde que pecó Adán y Eva, nosotros tenemos esa tendencia pues a la naturaleza pecadora. Por eso es que no nos gusta obedecer, ¿ya? Si más cómodo es estar sentado, que por ejemplo te dicen, tienes que lavar los platos. Ay, no, pero no me gusta a mí lavar los platos, ¿ya? Entonces más cómodo estoy sentado, pero hay que obedecer, porque eso es un orden, ¿ya? Porque si no arreglamos, ayudamos a la casa a que esté en orden, siendo nuestra casa, pues imagínate, vamos a tener todo eso patas arriba. Y cuando veamos, ¿a quién le gusta vivir en una casa sucia y desordenada? No, asimismo, tu vida debe de ser ordenada. Por eso es que Dios ha dispuesto autoridades en la familia, en la sociedad, en la iglesia. La siguiente. Jesús nos da el modelo de obediencia a la autoridad de sus padres. Tenemos en el libro, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 51, nos relata el pasaje en que Jesús se perdió por 3 días. ¿Y qué dice las Escrituras? Dice, Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret, posteriormente siguió obedeciéndoles. Entonces Jesús se había perdido, tenía 12 años, y luego de 3 días lo encontraron en el templo, como vemos ahí, preguntando y pues hablando con los doctores de la ley. Cuando lo encontró la Virgen María y San José, me decía, pero ¿por qué me buscan si yo estoy en la casa de mi padre? Entonces él ya sabía su misión desde pequeño, pero aún sabiendo eso, ¿qué dice la Escritura? Dice, siguió obedeciéndoles, regresó con ellos. Él hubiera dicho, yo soy el Mesías, ¿por qué le tengo que obedecer a San José y a la Virgen María si son humanos? Yo soy el Dios encarnado. Pero Él nos dio ese ejemplo de obediencia a la autoridad de los padres. ¿Ya? Entonces, tenemos de modelo a Jesús. La siguiente. ¿Y quieres vivir sin tener miedo a la autoridad? ¿Ya? Muchos dicen, ay, yo tengo miedo de que algunas personas roban y dicen, ay, yo tengo miedo de ir a la cárcel. ¿Ya? Otras personas pueden estafar a alguien y yo tengo miedo. O también en otro tipo de autoridad, por ejemplo en el trabajo, ay, se cogieron algo por ahí, unas hojas, y tengo miedo a que me boten del trabajo. O alguien que ha hecho una travesura, ay, tengo miedo que me descubra mi mamá, mi papá, y me va a castigar, me va a dejar sin celular. Entonces, ¿qué hacer si quieres vivir sin tener miedo a la autoridad? Vamos a ver qué dice la Escritura. La siguiente. En la misma cita principal, Romanos 13:3 dice, no hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Entonces, si quieres vivir sin miedo a las autoridades, ¿qué tienes que hacer? Pórtate bien y te felicitarán. Entonces hay que portarse bien para que lo feliciten y vivir sin miedo a las autoridades. La siguiente. La autoridad es un servicio, no es autoritarismo. ¿Por qué Dios ha puesto la autoridad? ¿Ya? No es autoritarismo. La autoridad, la persona que tiene autoridad, es porque tiene un servicio, una misión que Dios le ha dado. En el caso de los padres, la misión que Dios nos ha dado es nuestros hijos, formarlos en cuerpo y en alma para que vayan al cielo, a la eterna dicha, para que sean felices aquí en esta vida y en la eternidad. Entonces, la autoridad es agradable al Señor porque implica orden, y la autoridad es un servicio, es porque uno va a servir a otra persona cuando tienes autoridad.
Por ejemplo, los padres. Es un servicio que hacen a los hijos. Desde pequeñitos le cambian los pañales, le dan de comer, trabajan para él. Viene el papá y la mamá pasan trabajando para los hijos. La mamá también cada vez cuidando a los chicos, a ver cómo están, qué piensan, con qué amigos andan, a qué hora regresan, cuidando que estén bien arreglados, que se visten de acuerdo a la ocasión, viendo cuáles son sus amistades, ¿ya? Entonces, el padre y la mamá son servidores enviados por Dios. Entonces, la autoridad es agradable a Dios y es un mandato. Dice, sométanse a la autoridad. Hijos, obedezcan a sus padres porque eso es agradable al Señor. Entonces, y la autoridad, eso quédese bien claro, es un servicio. Y para que usted tenga autoridad, tiene que aprender a estar bajo autoridad. Ustedes algún día van a ser padres o madres de familia y van a tener bajo su autoridad a sus hijos. Entonces hay que aprender a estar bajo autoridad para tener autoridad. Los padres tienen que aprender a estar bajo la autoridad de Dios para tener esa autoridad frente a los hijos. Entonces la autoridad es muy importante y es un servicio. Cuando tenga usted un cargo de autoridad, es un servicio a los demás. En el caso de los padres, ya lo hemos visto, es un servicio para los hijos de parte de Dios. La siguiente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En la cita mismo que estamos discerniendo, dice, han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te porta mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. Entonces, las autoridades han recibido la misión de llevarte al bien, o sea, el trabajo. La autoridad, por eso es un servicio, porque es un trabajo que Dios ha encargado a los padres o a las autoridades civiles de llevarte al bien. Entonces, toda autoridad es para hacerte un bien, ¿ya? Si es un juez o un fiscal, ellos legislan ¿para qué? Para que ya no haya tanta delincuencia y la gente se porte bien, ¿no? Si es los padres, pues quieren el bien de sus hijos, ¿ya? Siguiente. No, quédate ahí mismo, ¿ya? En la otra, ¿ya? Vamos a ver qué dice. También tienen la misión de Dios. ¿Quién da la misión? Dios. Siempre la misión es Dios. La misión de la autoridad es Dios. Dice, también tiene la misión de Dios para castigar a los malhechores. Malhechores. ¿Qué es un malhechor? El que hace el mal. Entonces, la autoridad es diseñada por el Señor para hacer el bien, pero también tiene la misión de Dios de castigar a los malhechores. Por eso cuando alguien hace algún robo, un asesinato, pues su pena pues es ir a la cárcel, ser juzgado primero, ¿no? Para ver si es o no. Y así pues hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. O sea, nosotros como cristianos debemos de tener la conciencia de no solamente obedecer por miedo que me van a castigar. Ay, que voy a obedecer porque después me quitan el celular, me quitan la tablet, me dejan sin salir al cine. Entonces, no, hay que obedecer, dice, por el deber de conciencia, ¿no? De que Dios ha dispuesto ese orden. Y como decía la cita anterior, hijos, obedezcan a sus padres siempre. Siempre quiere decir, me guste o no me guste, o tal vez o cuando tenga tiempo, no. Tiene que ser en el momento que lo requiera el padre o el papá o la mamá. Entonces, la autoridad de los padres dentro de la familia es muy agradable al Señor, como decía la Escritura. Entonces, hay que obedecer nosotros
con conciencia de que es un orden y que el que desobedece la autoridad, dice la Escritura, que desobedece a Dios. Y la desobediencia a Dios, pues es un pecado, porque justamente el pecado es rebelión contra Dios, que fue por el primer pecado, fue la desobediencia, ¿no? Por la que entró el pecado, el mal a la humanidad. Entonces, la siguiente, ¿no? Nosotros, los hijos de Dios, debemos de vivir en obediencia a la autoridad. ¿Ya? Porque dice la Escritura, ¿no? Toda autoridad viene de Dios. También nos dice, sométanse a la autoridad. La siguiente. ¿Ya? Y Dios es la autoridad suprema. Algunos dirán, ¿y qué pasa si me tengo que someter a las autoridades de mi gobierno y son corruptas? Me ponen unos impuestos que yo no quiero pagar. ¿Qué hago? ¿Pago o no pago? ¿Qué dice? Pero Jesús nos dio ejemplo. En el tiempo de Jesús también había corrupción, también había malos gobernantes, y sin embargo, Él sí pagaba los impuestos. Tenemos la descripción en los evangelios, cuando le van a cobrar a Jesús los impuestos, pues decía, tienen que pagar tus seguidores, tus discípulos y los impuestos. Y Él decía, bueno, sí, hay que pagar, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. E incluso está el pasaje cuando le dijo a Pedro, anda pesca, vas a encontrar un pez grande y dentro del pez tienes una moneda, con ese coge y paga los impuestos tuyos y los míos. Entonces Jesús también obedecía a las autoridades, a pesar de que es el Rey de la Gloria, el Señor de señores, el que hizo todo el universo, pero Él nos da esos ejemplos de orden. Entonces, también nos dice la Escritura que si una autoridad te dice que hagas algo que no está según la ley de Dios, ahí no es el único caso que no lo tienes que obedecer. Y vamos a ver qué dice esto en Hechos, la que estaba ahí, la anterior. En Hechos capítulo 5, versículo 29, dice, ¿no? Pedro y los apóstoles le respondieron. Les va a hacer el preámbulo. Pedro estaba predicando la palabra de Dios, ¿no? Diciendo que Jesús había resucitado, que Jesús es Dios, murió por nuestros pecados, y los judíos pues le habían prohibido, las autoridades judías, le habían dicho, no vuelvas a hablar de Jesús, le habían prohibido, porque si no le iban a meter preso pues a Pedro. Entonces, ¿qué les contesta Pedro? Lo cogieron y le dijeron ellos, nosotros te habíamos dicho que no hables de Jesús. Y Pedro le contesta y dice Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los padres son la autoridad sobre la familia, pero la mayoría de los padres son muy buenos, pero habrá alguno que por ahí se descarríe y pueda decirle, por ejemplo, en el caso, llega una hija embarazada y le pueda decir, ¿sabe qué? Aborta. Pues eso no hay que hacerlo, porque eso es en contra de la ley máxima, de la ley de Dios, que es no matar. Entonces, cuando alguien está en un trabajo y tal vez le dice, ¿sabes qué? Robemos juntos a este dueño de la empresa que no se va a dar cuenta, ¿ya? Y es el superior de él. Tiene toda la razón en no obedecer eso, porque va en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, tenemos que el Señor, la siguiente, creo que tengo la última. Bueno, ahí quedamos nosotros, tenemos a Jesús, modelo de obediencia, y que nos dice la Escritura que toda autoridad viene de Dios. También nos dice que el que no acata la autoridad está
yendo en contra del orden establecido de Dios, de lo que Dios dispone. Y esa rebeldía no es agradable a Dios y es en contra de sus mandatos. Nos dice también que los padres son la autoridad en la familia y que la autoridad es un servicio que quien ha dado esa misión, Dios, nos dice la Escritura. Amén